Mamar 40, capítulo 158. Como dijimos en la clase pasada, es un capítulo bastante extenso, pero los temas no son tan extensos, digamos. Es un solo tema que creo que se puede resumir. No sé si va a dar hoy la clase porque tengo poco tiempo, pero se pueden resumir los temas en pocas palabras. O sea, el Rebbe se extiende mucho en ejemplos, pero es todo un solo eje temático, todo el capítulo. Y el punto es así, comienza con una pregunta. Antes se dijo que la diferencia entre los patriarcas y la forma como Hashem conducía y se manifestaba en el mundo hasta ese momento es que Hashem creó el mundo de manera tal que le nutre con divinidad al mundo para que el mundo se sostenga, nada más que eso. En cambio vinieron los patriarcas y agregaron divinidad en el mundo. En ese mundo que Hashem hizo, así de manera, digamos, seres humanos, los cauces naturales de las cosas, el instinto del bien, el instinto del mal, naturaleza, y la cosa va de acuerdo a la lógica de esas épocas, que no es diferente a la nuestra, porque siempre el hombre se mata por la supervivencia. Hoy en día es con la tecnología más sofisticado, pero antes era con las piedras, pero es lo mismo. Hoy también hay piedras. Pero digamos, el punto es que hasta que surgieron los patriarcas, el mundo estaba sumido en la oscuridad, no solamente porque se encauzaba en la naturaleza de las cosas, sino por la confusión que había, era peor, por la idolatría, como explicamos muchas veces. Que la gente estaba tan confundida que Dios había desaparecido de la mente de ellos y le daban poder a otras cosas. Vino Abraham y empezó a iluminar la idea del Creador. Ahora, hablando en términos de la Kabbalah de Hasidut, esto significa que hasta los patriarcas Hashem dio vida al mundo a través del Kav Hamidah. Kav viene a ser, como explicamos muchas veces, literalmente significa línea. Vendría a ser alegóricamente como la línea de luz medida, por eso Kav Hamidah, la línea medida que le brinda, que le concede nutrición de existencia y espiritual a cada dimensión de acuerdo a su forma de ser y a cada ser creado, a cada criatura como le cabe. Ni más ni menos, para que exista como Hashem determinó que tiene que ser. Entonces, el KBS, esa línea de vida, va distribuyendo. Ahora, a partir de los patriarcas, viene un incremento de luz. Y se dijo, en el Mamar, el Rebbe dijo, de que es una luz que trasciende el Kav Hamidah, una luz que trasciende esa línea medida de vida. Ahora, el capítulo 158 comienza con una pregunta que el Rebbe se hace sobre sus mismas palabras. Dice, ¿acaso existe la vida de Hashem que no sea a través del sistema del Kav? O sea, Hashem creó un sistema. Es como decir, por dar un ejemplo que nada que ver, pero hoy en día existe el sistema financiero. Entonces, todo se maneja por ahí. Todo con las cuentas, con la computadora, el sistema financiero. Se compensa. Ahora, de repente hay un incremento impresionante, una braja, un éxito impresionante de fondo, de esto, del otro. Ahora, que supera las expectativas del sistema financiero. ¿Eso significa que la plata va a ir por afuera del sistema? No. Significa que el sistema mismo se va a enriquecer. El sistema mismo va a tener un incremento de fondos y quizás acompañado también por un incremento de calidad en su tecnología, digamos. Lo que pregunta acá el Rebbe es que no entendamos, la pregunta apunta a que no nos confundamos en pensar que lo divino que desplegaron los patriarcas
es algo que va como si fuera por fuera de lo que Hashem estableció como parte del sistema de la creación. Y esto es lo que voy a empezar a explicar acá, de que el sistema de la creación tiene un canal que es para crear, ¿sí? Pero dentro de lo que es la creación hay diferentes modalidades, no solo en cantidad, sino también en calidad, sin desarmar la creación. En el sistema de creación mismo hay modalidades como se puede incrementar tanto en cantidad como en calidad la presencia de vida de Hashem, que proviene de Hashem, ¿sí? Entonces, cuando decimos que los patriarcas trajeron luz al mundo más allá del Kav, más allá de esa medida que Hashem estableció, no significa que va por fuera, sino que, no me voy a adelantar, es dentro de las cosas, es una vida, es un despliegue de divinidad de mayor calidad, pero ya vamos a ver el efecto que eso causa y cómo se produce. Ahora, para entender cómo es esto, que los Avot trajeron más divinidad al mundo, el Rebbe se explaya mucho en cómo es el sistema de la medida del Kav. El sistema de medida del Kav es que cada dimensión aparece cuando hay un corte en la anterior. Es decir, por ejemplo, para que aparezca el mundo de Briá, el mundo de Atzilut tiene que dejar de influenciar, tiene que guardarse en Atzilut. Porque si ilumina por fuera de Atzilut, no aparece nunca el mundo de Briá. Lo mismo en el origen de las cosas, de todo. Para que exista la noción de la creación, el infinito de la luz tiene que ocultarse. Ahí se produce el Tzimtzum. Entonces, siempre para avanzar en el desarrollo del plan de Hashem, tanto en dimensiones como en Sefirot, lo previo tiene que sustraerse, tiene que frenarse, tiene que cortarse, tiene que incluirse en su fuente y frenarse para dar lugar a lo que viene. Lo mismo pasa en las Sefirot propiamente dichas. Para que surja Jochma, para que surja Binah, Jochma tiene que decir hasta acá, y ahí surge Binah. Para que surja Gesed, Jochma y Binah tienen que decir hasta acá, y surge Gesed. Entonces, en el sistema organizado que Hashem creó para que las cosas sean de manera natural y organizada, valga la redundancia, el nivel superior o anterior tiene que dar lugar, dejando de influenciar de manera activa y manifiesta para que surja el que sigue. Ese es el orden del Kav Amidah, de la línea medida organizada para cada nivel. O sea, porque es la única forma que existan niveles uno inferior al otro. Ahora, le voy a dar un ejemplo acá, al principio, cómo es en la transmisión de conocimiento, cómo este mismo concepto se ve en la transmisión de conocimiento de maestro a alumno. Cuando el maestro está absorto en su forma de entender las cosas, obviamente que ahí no hay lugar para el alumno. El maestro tiene que frenar su torrente intelectual y encuentra, cuando frena su torrente intelectual, encuentra un punto que dice, esta idea es para hablarle a mi alumno. De todo lo que él estaba pensando, esta idea es para hablarle a mi alumno. Pero esa idea, ese punto, todavía está en el nivel intelectual del maestro. El maestro dice, voy a desarrollar la idea. Y la empieza a desarrollar. Pero incluso en esa instancia, todavía la idea está en el nivel intelectual del maestro. Es decir, y después, recién ahí, él busca las palabras para adaptar ese desarrollo intelectual que está en su nivel, adaptarlo a las palabras y al contexto del alumno. Es decir,
desde el mashpia al mekabel, desde el dador al receptor, hay dos cosas que se producen. Está qué va a dar y cómo va a dar. Primero, el maestro tiene que ver qué es lo que va a transmitir, es ese punto, y después lo desarrolla, y cómo lo va a transmitir, buscando las palabras. Es exactamente lo mismo, pasa a nivel macro en la creación, entre dimensión y dimensión, y entre sefirá y sefirá. El nivel superior primero ve qué es lo que va a dejar pasar hacia lo que sigue. Y después se ve, el Kava Midá trabaja para ver cómo, de qué manera lo va a transmitir a lo que sigue. Lo va a adaptar al nivel subsiguiente. Eso se da en todos los niveles. Ese es el sistema de Kava Midá. Ahora, cómo es que hay, digamos, otro sistema que trasciende o que va más allá de esto? El Rebbe cita un versículo de los profetas, si mal no recuerdo, de Isaías, puede ser, no recuerdo bien de dónde es el versículo este, del cual deduce que hay dos tipos. Está lo que se llama el tronco del lino, y es un ejemplo que trae un versículo, y los juncos de la orilla del río, las cañas, los juncos de la orilla del río. Dice, y está en el mismo versículo, los troncos del lino son duros. Las cañas, que se llama cané, que son los juncos de la orilla del río, son flexibles y crecen todos juntos. En cambio, los troncos de lino crecen separados. Esto es una alusión a lo que es Geburá y Gesed. La Geburá es rígida y tiende a segmentar las cosas. El Gesed es más flexible y tiende a unificar las cosas. Entonces, cuando hablamos del Kav Amidá, lo que prevalece ahí es Geburá. Es la puesta de límites, es la organización rigurosa de la creación. Cuando hablamos de una revelación de divinidad que trasciende esa medida, hablamos de Kané Amidá. Ahí está el Kav Amidá, la línea, que es donde rige Geburá, y está el Kané Amidá, alegóricamente hablando, los juncos de la medida. Alegóricamente hablando, estamos hablando ahí de una medida bondadosa, en donde la luz de Hashem pasa con la idea de elevar, no hacer un corte entre el nivel superior y el inferior para que el inferior exista como tal, sino donde la luz de Gesed es la que prevalece, la idea de bondad es la que prevalece, de manifestación, para elevar el nivel inferior, la dimensión inferior. O sea, Hashem hizo, a través de su sistema inicial de poner límite con el Kav, hizo que lleguemos a un punto en donde la gente está confundida. Incluso como en la época de Abraham, que todos hacían idolatría. ¿Qué hace Hashem a partir de Abraham? Le da la posibilidad de que haya manifestación. ¿Qué significa eso? Gesed. Hasta ese momento prevaleció la Geburá, la rigidez, la ocultación. Que haya uno aparece con la ocultación del superior. Viene Abraham y Hashem dice, vamos a empezar a elevar. Vamos a empezar a elevar lo inferior. No por fuera del sistema. En el mismo sistema que Hashem hizo, da la posibilidad que el que cayó abajo levante la cabeza y pueda tocar el nivel de arriba. Y así sucesivamente, el que está un poco más arriba, que levante la cabeza, pueda sacar la cabeza y tener conciencia que existe un nivel superior a él. Ese es el punto. El Gesed viene a flexibilizar la Geburá del Kav. Entonces, permite que los niveles inferiores tomen conciencia que existen niveles superiores en donde la divinidad está más revelada. Entonces, la conciencia de lo divino del nivel superior se manifiesta en el inferior, porque el inferior se eleva
se le permite al inferior sacar la cabeza como si fuera. Esto es lo que decimos, sí. Pero el nivel inferior es consciente que hay algo superior que le da vida, pero no es consciente del ligado a él, no es que lo ve. La idea es que sí. La idea es que... no, justamente. La idea es que el sistema que Hashem hizo, el mundo que Hashem creó, queda como tal, pero sin la oscuridad extrema, producto de la geburá extrema del Kav Amidah, del sistema inicial. Entonces, se flexibiliza, no es que se anula, se flexibiliza. Lo que hizo Hashem con Abraham, Isaac y Jacob es flexibilizar la geburá del Kav y permitir que desde abajo se pueda mirar lo que sucede un poco más arriba. Eso es lo que decíamos que en la época de Abraham, Hashem, él dijo Kel Olam, que mundo, Dios mundo. O sea, que él visualizó y enseñó a los demás a visualizar que la materia, no hizo desaparecer la materia, que la materia es divinidad. O sea, que lo inferior, lejos de ser un objeto de idolatría con poder propio, Hasbe Shalom, lejos de eso, y ni siquiera es algo neutro que me puedo entretener, es divinidad. O sea, la materia misma que Hashem hizo con el Kav Amidah permitió a Hashem que mire, que tome contacto con lo superior y visualizar que es algo divino. Es como decir, como decimos en Neilá Yom Kippur, Hashem o Elohim, y lo decimos 7 veces. Porque Elohim es la ocultación del Kav Amidah, es la ocultación de Geburá. Ateva, Elohim es Ateva, surge de la naturaleza. Abayah o Elohim, Yud Ke Vav Ke, lo que trasciende la naturaleza es Elohim. Entonces, ese es el Kané Amidah, esa es la flexibilización que Hashem produce a través de los Sabot, que se pueda ver en el producto del Kav, que se pueda ver divinidad. Igual los cuerpos son Yishmeai. Nada cambia, todo sigue exactamente igual, simplemente se da la posibilidad de captar que no estamos en un pozo oscuro, que vivimos en el mundo creado por Akadosh Baruj Hu. Eso es lo que trajeron los Sabot. Para llegar a eso, en extenso, Rebbe da muchos ejemplos más. ¿Cómo es el tema del Kav Amidah? Podemos tocar 1 o 2 ejemplos más rápidamente. Yo me adelanté y fui al desenlace, al final de la idea, para compactar la idea, ¿sí? Pero en el medio, el Rebbe trae, por ejemplo, cómo funciona el tema del Kav en la persona. Como estudiamos hoy en el Tanya, en el capítulo 3, el Rebbe dice claramente ahí, y esta idea de que la persona, el alma de la persona, es un derivado de la Sefirot, surge del capítulo 3 del Tanya. Podemos entender a partir de cómo funciona el alma, la fuerza del alma en la persona, a partir de ahí podemos entender un poco cómo funciona a nivel macro universal en la creación de Hashem. Cuando existe un ejemplo, cuando existe una persona o un estado de nosotros, una situación en donde la fuerza de voluntad es la que prima, la fuerza de voluntad es la que nos lleva a hacer las cosas, ahí no hay lógica. No hay lógica. La fuerza de voluntad cuando está activa y va hasta el final y uno quiere esto y lo quiero y voy para adelante, no importa lo que, no importa qué, si es algo material, espiritual, en el campo que sea, vamos por ahí y eso suprime, obstruye la posibilidad que la persona piense. ¿Cuándo la persona va a empezar a pensar? Cuando se pone un freno, dice, vamos a bajar un cambio y vamos a dejar de querer con tanto ímpetu esto y vamos a pensar qué estamos haciendo, recién ahí. Pero incluso el pensamiento que viene producto de la voluntad es un pensamiento al servicio de la voluntad, no es un pensamiento de lógica, no es un pensamiento intelectual. Para que haya pensamiento intelectual,
la fuerza de voluntad tiene que mermar hasta casi desaparecer para darle lugar a la activación de la lógica. Eso es porque estamos hechos a imagen y semejanza del sistema que Hashem hizo. En paralelo, esto sucede en los mundos cuando para que aparezca Atzilut tiene que ocultarse Keter. Keter es la voluntad infinita de Hashem para que aparezca la Sefirot de Atzilut. Si esa voluntad está del todo desplegada infinitamente, nunca va a aparecer Atzilut. Tiene que ocultarse y ahí aparece, de acuerdo a esa voluntad, sí, pero aparece Atzilut, recién cuando se oculta. Lo mismo acá. Para que el intelecto comience a funcionar como tal, el ímpetu de la voluntad tiene que bajar. Ahora, otro ejemplo que trae, cómo funciona organizadamente el alma humana, producto del CAV. Intelecto y emociones. Mientras la persona está enfrascada en el campo intelectual, que es frío, profundo, analítico, difícilmente o imposible surjan emociones. Es más, las emociones molestan al análisis frío intelectual. Cuando uno tiene que rendir un examen, está metido, tiene que estar frío, concentrado en eso y nada más. Ni siquiera si piensa, uy, qué bueno que está esto, uy, qué impresionante, ya eso mismo molesta, eso mismo ya distrae. Qué espectacular es esta idea. No. La idea hay que entenderla fríamente. Eso es el campo intelectual. Para que aparezcan las emociones, esa frialdad tiene que dejar lugar. Tiene que dejar que corra la emoción recién, primero en el campo intelectual, decir, uy, qué bueno que está esto, después qué bueno que está esto para mí, y después me gusta y me prendo emocionalmente. Entonces, lo mismo que decíamos, entre voluntad e intelecto, algo parecido sucede entre el intelecto y las emociones. Para que surjan las emociones, el intelecto frío tiene que ocultarse. Y tiene que igual como la voluntad sostiene al intelecto desde su fase oculta, digamos así, porque si la persona deja de querer, va a dejar de entender eso también. Pero la voluntad lo sostiene desde un punto en que es solamente necesaria, desde el punto, digamos, desde la medida necesaria de voluntad exclusiva para que la persona active su intelectualidad. Si va a querer más que eso, va a molestar el entendimiento con su voluntad. Lo mismo sucede entre intelecto y emociones. El intelecto primero entiende algo. Para que surja la emoción producto de eso, el intelecto tiene que guardarse y quedar como una huella oculta que sostiene la emoción. Pero si va a enfrascarse de vuelta, la emoción desaparece. ¿Sí? Entonces vemos cómo en las diferentes fases de la persona, ahora hay otro ejemplo acá que trae. Cuando la persona llega quiere unirse a Hashem más allá de todas las limitaciones, tipo Mesirut Nefesh. O sea, me quiero ir de mí y siento en el corazón unas ansias terribles más allá de todo lo que yo... Nada. Existe solo Hashem y nada más. Eso puede surgir también a partir de un pensamiento lógico. ¿Cómo es esto? Primero, la persona piensa, como en Pesuque de Zimbra, cómo Hashem da vida al mundo. Los versos de alabanza que hacemos en la tefila al principio, cómo Hashem da vida al mundo, cómo Hashem nos sacó de Mitzrayim, cómo Hashem partió el mar, cómo Hashem hace las cosas de acuerdo a la naturaleza, cómo Hashem hace milagros con la partición del mar, etc. Ahora, después de eso, una vez que la persona sabe y capta que Hashem da vida a las cosas,
pega un salto cualitativo en su razonamiento y dice, Hashem no solamente está para dar vida a las cosas, Hashem es Hashem, que está más allá de dar vida a las cosas. Hashem es totalmente irrestricto y limitado, que está más allá. Entonces, no me conecto solamente con el hecho que Hashem da vida, que es el alma del universo, sino con Hashem propiamente dicho, que está más allá de dar vida al universo, que es Hashem y nada más que Hashem. En ese punto, el amor que el Yehudí siente por Hashem es totalmente ilimitado y restricto, que quiere unirse a él y hasta desaparecer. Pero para que eso suceda, el razonamiento inicial tiene que desaparecer. El razonamiento que dio origen a ese sentimiento tiene que desaparecer y quedar solamente el sentimiento más allá de los límites del razonamiento. Porque mientras la persona quede intelectualmente conectada, va a molestar, va a interferir en el surgimiento irrestricto de ese sentimiento de Mesirut Nefesh, de entrega total y absoluta. Entonces, acá, en este punto, lo que se diferencia con los ejemplos anteriores, es que desde la voluntad tiene que desaparecer para dar lugar al intelecto, que es inferior a la voluntad. El intelecto tiene que desaparecer para dar lugar a las emociones, que son inferiores al intelecto. Acá, el intelecto despierta, incentiva una fase del alma superior al intelecto. El intelecto se conecta intelectualmente primero con lo que puede captar, que es la vida de Hashem, cómo Hashem da vida a las cosas, y después se conecta con lo todo trascendente de Hashem que no puede captar. Una vez que se conecta con lo que no puede captar, se despierta un ansia en el corazón fuera de los límites y queda eso solo, porque lo que lo trajo, si queda interfiere, queda eso solo y el Yehudí se entrega completamente. Entonces el intelecto despierta algo que lo trasciende completamente. Todos estos ejemplos son para entender cómo funciona el alma humana de acuerdo a la estructura que Hashem hizo. Ahora viene Abraham y dice, vamos a hacer una revolución, vamos a elevar el mundo, vamos a traer flexibilidad con Gesed, como explicamos al principio, que en Elohim se sienta Havayá, que en la estructura de Elohim, sin que desaparezca Elohim, se sienta Havayá. Entonces, no es que, como dijimos por fuera, sino el mismo sistema se eleva y, como dijimos con el ejemplo, saca la cabeza y se conecta con un nivel superior. Hasta acá el resumen del capítulo 158. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario?